Las aventuras de Sherlock Holmes por The Booksters. Capítulo 3. Un caso de identidad. Mi querido amigo, dijo Sherlock Holmes, mientras nos sentábamos uno a cada lado de la chimenea en su alojamiento de Baker Street. La vida es infinitamente más extraña de lo que la mente del hombre puede llegar a inventar. No nos atreveríamos a concebir ciertas cosas que en realidad son comunes a la existencia. Si pudiéramos salir volando por esta ventana, cogidos de la mano, sobrevolar esta gran ciudad, levantar suavemente los tejados y echar una ojeada a las cosas raras que están sucediendo, las extrañas coincidencias, las planificaciones, los engaños, los maravillosos encadenamientos de acontecimientos, obrando de generación en generación y que acaban llegando a los resultados más raros, nos parecería que toda ficción, con sus convencionalismos y conclusiones previstas de antemano, son de lo más rancias e inútiles. Y sin embargo, yo no estoy convencido de ello, respondí. Los casos que salen a la luz en los periódicos suelen ser bastante simples y vulgares. En los informes de la policía tenemos realismo llevando a límites extremos. Y aún así debo confesar que el resultado no es ni fascinante ni artístico. Para lograr un efecto realista se debe emplear cierta sección y discreción, señaló Holmes. Esto se echa de menos en el informe policial, donde se hace más hincapié, quizás, con los tópicos del magistrado, que en los detalles que para un observador contienen la esencia vital de todo el asunto. Confía en mí, no hay nada tan antinatural como la vulgaridad. Yo sonreí y negué con la cabeza. Comprendo por qué piensa así, dije. Por supuesto, desde su posición de consejero extraoficial que ayuda a cualquier que se encuentre absolutamente desconcertado por todos los países de 3 continentes, usted entra en contacto con lo más raro y extraño. Pero veamos, recogí del suelo el periódico de la mañana. Vamos a hacer una prueba. Aquí está el primer titular con el que me encuentro. Crueldad de un marido con su esposa. Hay media columna impresa, pero sé sin leerlo que todo me ha de resultar completamente familiar. Existe, por supuesto, la otra mujer, la bebida, el empujón, la bofetada, las mayugaduras, la hermana o casera comprensiva. Ni el escritor más ordinario podría inventar algo más ordinario. En realidad, ese ejemplo no es nada oportuno para su argumentación, dijo Holmes, cogiendo el periódico y echándole un vistazo. Este es el caso de la separación de los Dundas, y da la casualidad que me dediqué a esclarecer algunos pequeños puntos relacionados con él. El marido era abstemio, no había otra mujer, y el comportamiento del que se quejaba la esposa era la costumbre del marido de concluir cada comida lanzando su dentadura postiza contra ella, lo cual me permitirá decir, no es un tipo de acto que se le suele ocurrir a un narrador corriente. Tome una pizca de rapé, doctor, y reconozca que me he apuntado un tanto con este ejemplo suyo. Sacó su cajita de rapé de oro viejo, y con una gran amatista en el centro de la tapa. Su esplendor contrastaba tanto como su vida hogareña y sencilla que no pude evitar un comentario. «Ah», dijo, «olvidaba que no le había visto desde hace semanas. Es un pequeño recuerdo del rey de Bohemia, como pago por mi ayuda en el caso de los papeles de Irene Adler». «¿Y el anillo?», pregunté echando una ojeada al extraordinario brillante que brillaba en su dedo. «Procede de la familia real holandesa, aunque el asunto en que preste mis servicios era tan delicado que no pudo confiárselo ni siquiera a usted, quien ha sido bastante benévolo a la hora de narrar uno o dos de mis pequeños misterios». ¿Y ahora tiene alguno entre manos?», pregunté interesado. «Unos 10 o 12, pero ninguno presenta características de interés. Son importantes, ya me entiende, pero sin ser interesantes. De hecho, he descubierto que en los asuntos sin importancia es donde suele haber campo de observación y de rápido análisis de causa y efecto, lo cual da su encanto a las investigaciones. Los mayores delitos resulta ser los más sencillos, porque cuanto más grande es el crimen, más obvio es. Por lo general, el motivo, en estos casos, salvo un asunto bastante complicado que me han referido desde Marsella, no hay nada que presente interés alguno. Es posible, no obstante, que tenga algo mejor dentro de unos minutos, porque o mucho me equivoco, o esa es una de mis clientes.
Se había levantado de la silla y estaba de pie entre las cortinas descorridas, observando la calle londinense gris y monótona. Mirando por encima de su hombro, vi en la acera de frente una mujer grande con una gruesa boa de piel alrededor del cuello y una gran pluma roja ondulada en el sombrero de ala ancha que se inclinaba sobre la oreja del estilo coqueto de la duquesa de Devonshire. Bajo este gran conjunto miraba nervioso y vacilante hacia nuestras ventanas, mientras su cuerpo se balanceaba hacia atrás y hacia adelante, y sus dedos se enredaban con los botones de su guante. De repente, con un arranque parecido al de un nadador cuando abandona la orilla, con un arranque parecido al de un nadador cuando abandona la orilla, cruzó muy deprisa la calle y oímos el agudo repicar de la campanilla. He visto antes estos síntomas, dijo Holmes, lanzando su cigarro al fuego. Balanceo sobre la acera siempre significa un affaire de coeur. Le gustaría pedir consejo, pero no está segura de que el asunto no sea demasiado delicado para contárselo a alguien. Y aún así, incluso, aquí podríamos hacer distinciones. Cuando una mujer ha sido tratada injustamente por un hombre, ella no se balancea, y el síntoma habitual es un cordón de campanilla roto. En este caso podemos dar por seguro que es un asunto de amor, pero la doncella no está muy afanada, sino perpleja o dolida. Pero aquí llega ella para resolver nuestras dudas. Mientras terminaba de hablar, sonó un golpe en la puerta y un botones entró anunciando a la señorita Mary Sutherland, mientras la dama en cuestión emergía por detrás de él, con su figura negra y pequeña, como un barco mercante de toda vela detrás de una barca. Sherlock Holmes le dio la bienvenida con la cortesía habitual que tanto le caracterizaba. Y después de cerrar la puerta y señalarle una silla, la observó minuciosamente, y de ese modo abstraído tan peculiar en él. ¿No le parece, dijo, que siendo corta de vista resulta un poco molesto escribir tanto a máquina? Al principio sí, respondió ella, pero ahora ya sé dónde están las letras sin mirar. Entonces, dándose cuenta de repente del alcance de sus palabras, dio un sobresalto violento y levantó la mirada con el miedo y el asombro reflejándose en su rostro ancho y amigable. ¿Usted ha oído hablar de mí, señor Holmes?, exclamó. ¿Cómo puede haber sabido eso si no? No se preocupe, dijo Holmes riendo. Es mi oficio saber cosas así. Tal vez me haya entrenado para ver lo que otros pasan por alto. Si no, ¿por qué habría venido usted a consultarme? He acudido a usted, señor, porque la señora Etherley me habló de usted. Usted encontró a su marido con tanta facilidad cuando la policía y todo el mundo le daban por muerto. Oh, señor Holmes, ojalá hiciera eso por mí. No soy rica, pero dispongo de una renta de 100 libras al año, además de lo poco que saco con la máquina, y se lo daría todo por saber qué ha sido del señor Hosmer Angel. ¿Por qué ha venido usted a verme con tanta prisa?, preguntó Sherlock Holmes, juntando las puntas de sus dedos y dirigiendo la mirada hacia el techo. De nuevo, una expresión de sobresalto apareció en el rostro inexpresivo de la señorita Mary Sutherland. Sí, salí corriendo de la casa, dijo. Me irritó ver con qué tranquilidad se lo tomaba todo el señor Windibank, mi padre. No iría a la policía ni acudiría a usted. Así que, al final, como él no iba a hacer nada y seguía diciendo que no se había producido ningún daño, me enfurecí y con lo que llevaba puesto me vine directamente. ¿Su padre?, preguntó Holmes. Su padrastro quiere decir, ya que el apellido es diferente. Sí, mi padrastro. Le llamo padre, aunque suene raro, porque solo tiene 5 años y 2 meses más que yo. ¿Su madre vive? Oh, sí, mi madre vive y está bien. No me agradó mucho, señor Holmes, que se casara de nuevo tan pronto, después de la muerte de mi padre, y con un hombre que es casi 15 años más joven que ella. Mi padre era fontanero de Tottenham Court Road, un próspero negocio al morir, que mi madre siguió llevando con el señor Hardy, el encargado, pero cuando llegó el señor Windibank, la convenció para vender el negocio, porque el suyo era muy superior. Tratante de vinos.
Consiguieron 4.700 libras por el traspaso y los intereses, que era mucho menos de lo que mi padre hubiera conseguido de haber estado vivo. Yo había esperado ver en Sherlock Holmes muestras de impaciencia ante aquel relato inconexo e ilógico, pero al contrario, él escuchaba concentrado y prestando mucha atención. ¿Sus pequeños ingresos? Preguntó. ¿Proceden del negocio? Oh, no, señor. Son aparte, y me los dejó mi tío Ned de Auckland. Son acciones de Nueva Zelanda, que rinden un 4,5%, una cantidad de 2.500 libras, pero solo puedo cobrar los intereses. Eso es muy interesante, dijo Holmes. Y puesto que dispone de esa suma de 100 al año, más de lo que gana en su negocio, sin duda viajará un poco y se consentirá algún capricho. En mi opinión, una dama soltera puede vivir muy bien con unos ingresos de 70 libras. Podría hacerlo por mucho menos de eso, señor Holmes, pero comprenderá que mientras vive en casa no deseo ser una carga, así que ellos administran el dinero mientras viva allí. Por supuesto, eso es eso es solo por el momento. El señor Widdivant cobra mis intereses cada trimestre y le entrega el dinero a mi madre y yo me las apaño bien con lo que gano escribiendo a máquina. Me pagan 2 peniques por folio y suelo escribir entre 15 y 20 al día. Se ha explicado usted con toda claridad, dijo Holmes. Este es mi amigo, el doctor Watson. Usted puede hablar delante de él con toda libertad. ¿Sería tan amable de contarnos todo sobre su relación con el señor Hosmer Angel? La señorita Sutherland se ruborizó y empezó a pellizcar nerviosamente el borde de su chaqueta. Le conocí en el baile de los instaladores de gas, dijo. Solían enviar invitaciones a mi padre cuando vivía, y después se acordaban de nosotras y se las enviaban a mi madre. El señor Widdivant no quería que fuésemos. Nunca quiere que vayamos a ninguna parte. Se enfada mucho si yo quería acudir a una fiesta de la escuela dominical, pero esta vez había decidido ir, e iría. ¿Qué derecho tenía él a impedírmelo? Decía que aquella gente no era adecuada para nosotras, cuando todos los amigos de mi padre iban a estar allí. Y decía que no tenía que no tenía nada apropiado que ponerme cuando tenía un vestido color púrpura que apenas había sacado del cajón. Al final, cuando ya nada podía hacer él, se marchó a Francia, en viaje de negocios, pero mi madre y yo fuimos al baile, con el señor Hardy, nuestro antiguo encargado, y ahí fue donde conocí al señor Hosmer Angel. Supongo, dijo Holmes, que cuando el señor Widdivant regresó de Francia se sentiría muy enojado porque hubieran ido ustedes dos al baile. El caso es que se lo tomó bastante bien. Recuerdo que se echó a reír, se encogió de hombros y dijo que no servía de nada negarle algo a una mujer, porque siempre se salía con la suya. Ya veo entonces. Según he entendido, usted conoció en el baile de los instaladores a un caballero llamado Hosmer Angel. Sí, señor. Le conocí aquella noche y nos visitó al día siguiente para preguntar si habíamos llegado a la casa a salvo. Después le vimos. Es decir, señor Holmes, le vi yo 2 veces, para ir de paseo, pero después regresó mi padre de nuevo y el señor Hosmer Angel no pudo venir más a casa. ¿No? Bueno, ya sabe que a mi padre no le gustaban estas cosas. Yo no recibiría ninguna visita si él pudiera evitarlo. Y solía decir que una mujer debería ser feliz en el círculo de su propia familia. Pues entonces le decía yo a mi padre, una mujer desea tener su propio círculo en el que empezar, y yo no tenía el mío. ¿Y qué fue del señor Hosmer Angel? ¿No intentó verla usted? Bueno, mi padre se iba a marchar a Francia en una semana después, y Hosmer me escribió para decirme que sería mejor y más seguro no vernos hasta que él hubiera marchado. Mientras tanto, podíamos escribirnos, y él solía escribir cada día. Yo recogía las cartas por la mañana y mi padre no tenía por qué enterarse. ¿Se comprometió usted con el caballero en ese momento? Oh, sí, señor Holmes. Nos comprometimos después de nuestro primer paseo. Hosmer, el señor Angel, era cajero en una oficina de Leatherhead Street. ¿Y qué oficina? Eso es lo malo, señor Holmes, que no lo sé. ¿Y dónde vivía? Dormía en el mismo local. ¿No sabe su dirección? No, excepto que estaba en el Leatherhead Street. ¿A dónde dirigió usted las cartas entonces? A la oficina de correos de Leatherhead Street, donde se quedaban hasta que él las recogía. Él dijo que si las enviaba a la oficina, le tomarían el pelo
le tomarían el pelo a los demás oficinistas por recibir cartas de una dama, así que yo me ofrecía a mecanografiarlas, como hacía él, pero se negó, diciendo que cuando yo las escribía parecían venir de mí, pero si las escribía a máquina siempre sentiría que la máquina se interpondría entre nosotros. Esto le demostrará lo mucho que me quería, señor Holmes, y que pensaba en los pequeños detalles. Resulta muy sugerente, dijo Holmes. Hace mucho tiempo que sostengo el axioma de que los detalles pequeños son infinitamente más importantes. ¿Puede recordar algún otro detalle del señor Hosmer-Angel? Era un hombre muy tímido, señor Holmes. Prefería pasar conmigo por la noche en vez de la luz del día, porque decía que odiaba llamar la atención. Era muy reservado y caballeroso. Incluso su voz era suave. Me dijo que había sufrido anginas cuando era joven y le había dejado la garganta débil y una forma de hablar vacilante, como susurrante. Siempre iba bien vestido, muy pulcro y discreto, pero sufría de los ojos, como yo, y siempre llevaba puesto unas gafas oscuras para protegerse del resplandor. Bueno, ¿y qué pasó cuando el señor Willivan, su padrastro, regresó de Francia? El señor Hosmer-Angel vino a casa de nuevo y propuso que nos casáramos antes de que regresara mi padre. Estaba muy serio y me hizo jurar con la mano sobre los evangelios que sucediera lo que sucediera, yo siempre le sería fiel. Mi madre me decía que tenía derecho a pedir ese juramento y que era una señal de pasión. Mi madre siempre estuvo de su parte, desde el principio, e incluso parecía apreciarle más que yo. Cuando empezaron a hablar de casarnos, aquella misma semana, yo empecé a preguntar por mi padre, pero los dos decían que no se preocupara por mi padre, que se los diríamos después, y mi madre dijo que ella lo arreglaría con él. No me gustaba demasiado todo aquello, señor Holmes. Resultaba raro tener que pedir su permiso, ya que solo tenía unos años más que yo. Pero yo no quería hacerlo a escondidas, así que escribí a mi padre a Burdeos, donde la empresa tiene su oficina en Francia. Pero la carta vino de vuelta la misma mañana de la boda, así que no la recibió. Así es, señor, porque él había partido hacia Inglaterra antes de que la carta llegara. Vaya, una lástima. Su boda estaba dispuesta para el viernes, entonces, ¿iba a ser en la iglesia? Sí, señor, pero en privado. Iba a ser en Saint-Saviour, cerca de King's Cross, e íbamos a desayunar después en el Hotel St. Pancras. Hosmer vino a por nosotros en un cabriole, pero como solo había sitio para dos, nos metió a nosotras y él se dirigió en un coche cubierto, que era el único de alquiler que había en la calle. Llegamos a la iglesia primero, y cuando se detuvo su coche esperábamos verle bajar, pero nunca lo hizo, y cuando el cochero bajó del pescante y miró, allí no había nadie. El cochero dijo que no tenía la menor idea de lo que había ocurrido, porque él le había visto entrar con sus propios ojos. Eso sucedió el viernes pasado, señor Holmes, y desde entonces no he visto ni oído nada que arroje algo de luz sobre su paradero. Creo que ha recibido usted un trato muy vergonzoso, dijo Holmes. Oh, no, señor. Era demasiado bueno y amable como para abandonarme así. Durante toda la mañana me estuvo diciendo que, pasara lo que pasara, yo le sería fiel, e incluso si surgía algo imprevisto que nos separara, yo siempre recordaría que estaba comprometida con él, y que él reclamaría su compromiso tarde o temprano. Resulta extraño hablar así el día de la boda, pero lo que sucedió después hace que cobre sentido. Sin duda lo hace. Entonces, ¿opina que le sucedió alguna catástrofe improvista? Sí, señor. Creo que él preveía algún peligro, no habría hablado así. Y creo que lo que preveía sucedió. Pero, ¿no tiene idea de lo que pudo haber sido? Ninguna. Una pregunta más. ¿Cómo se tomó su madre este asunto? Se enfadó y dijo que yo no volviera a hablar nunca de este asunto. ¿Y su padre se lo contó? Sí, y parecía pensar como yo, que algo había ocurrido y volvería a tener noticias de Hosmer. Según él, ¿qué interés podría tener alguien en llevarme a las puertas de la iglesia y abandonarme allí? Si al menos yo le hubiera prestado dinero, o se hubiera casado conmigo, y yo hubiera puesto en dinero a su nombre, podría haber alguna razón y nunca tocaría un chelín mío. Así pues, ¿qué podía haber ocurrido? ¿Y por qué no escribía? Oh, me estoy volviendo loca por pensando y no pego ojo por la noche.
Sacó un pañuelito de su manguito y empezó a sollozar. Examinaré el caso para usted, dijo Holmes, poniéndose de pie. Y no dudo en que llegaremos a un resultado definitivo. Permita que el peso de este asunto descanse sobre mí ahora, y no le dé más vueltas en su mente. Sobre todo, procure que el señor Hosmer Angel desaparezca de su memoria, como lo ha hecho él de su vida. Entonces, ¿usted no cree que volvería a verle? Me temo que no. ¿Y qué le ha ocurrido entonces? Deje el asunto en mis manos. Me gustaría tener una descripción detallada de él y las cartas suyas que usted pueda proporcionarme. Puse un anuncio en el Crónica del sábado pasado, preguntando por él, dijo ella. Aquí está el recorte y aquí tiene 4 cartas suyas. Gracias. ¿Y la dirección de usted? El número 31 de Lyon Place, Camberwell. ¿Y la dirección del señor Angel? Nunca la tuvo, entiendo. ¿Dónde se encuentra el negocio de su padre? Es viajante de West Hall y Markbank, los grandes importadores de clarete de Fashion Street. Gracias. Ha hecho una exposición muy clara. Deje aquí los papeles y recuerde el consejo que le he dado. Considere el incidente como un libro cerrado y no permita que afecte su vida. Es usted muy amable, señor Holmes, pero no puedo hacer eso. Seré fiel a Hosmer. Me encontraré esperándole cuando vuelva. A pesar del ridículo sombrero y de su rostro inexpresivo, había algo noble en la fe de nuestra visitante que merecía respeto. Dejó su montoncito de papeles sobre la mesa y se marchó, con la promesa de volver cuando fuera avisada. Sherlock Holmes se sentó en silencio durante unos minutos con las puntas de los dedos juntas, las piernas estiradas frente a él y la mirada dirigida hacia el techo. Luego cogió del estante la vieja pipa grasienta hecha de arcilla, que para él era como un consejero, y después de encenderla se recostó en su silla, emitiendo densas nubes azuladas de humo en espiral, y con una mirada de infinita languidez en su rostro. Interesante investigación la de esta doncella, comentó. La he encontrado más interesante que su pequeño problema, el cual, por cierto, es bastante trivial. Encontrará casos paralelos si consulta mi índice en Andover en 1877 y algo parecido en La Haya del año pasado. No obstante, aunque la idea no es nueva, hay 1 o 2 detalles nuevos para mí, pero ella misma ha sido de lo más instructiva. Parece que ha visto en ella cosas que para mí son invisibles, comenté. Invisibles no, inadvertidas, Watson. Usted no sabía dónde mirar, por tanto, se ha perdido lo más importante. No consigo que se dé cuenta de la importancia de las mangas, lo embolcadoras que son las uñas de los pulgares, o los grandes asuntos que cuelgan del cordón de un zapato. Ahora bien, ¿qué dedujo del aspecto de esa mujer? Descríbalo. Bueno, llevaba un sombrero de paja de ala ancha, de color gris pizarra, con una pluma rojo ladrillo. Su chaqueta era negra, con abalorios negros cosidos y un borde adornado con pequeñas cuencas de azabache. Su vestido era marrón, más oscuro que el café, con felpa morada en el cuello y las mangas. Sus guantes eran grisáceos y estaban desgastados en el dedo índice derecho. No me fijé en las botas. Llevaba pendientes de oro redondos y pequeños, y un aspecto general de persona bastante acomodada, con una forma de vida sencilla y sin preocupaciones. Sherlock Holmes aplaudió suavemente y rió entre dientes. Estupendo, Watson. Está progresando maravillosamente. Lo ha hecho muy bien, de verdad. Es cierto que se ha perdido todo lo importante, pero ahora ha dado con el método y tiene buen ojo para los colores. Nunca se fíe de las impresiones generales, muchacho. Concéntrese en los detalles. Lo primero que miró siempre en una mujer es la manga. En un hombre tal vez sea la rodilla del pantalón. Como habrá observado, esta mujer llevaba felpa en las mangas, un material muy útil que muestra rastros. La doble línea un poco por encima de la muñeca, donde la mecanografía se apoya en la mesa, está muy bien definida. La máquina de coser de tipo manual deja una marca similar, pero únicamente en el brazo izquierdo y en el lado más alejado del pulgar, en vez de cruzar la manga por la parte más ancha, como en este caso. Después echó un vistazo a su cara y observando la marca de uno
de unos quevedos. Observando la marca de unos quevedos a ambos lados de la nariz, me aventuré a comenzar que era corta de vista. Me aventuré a comentar que era corta de vista y que escribía a máquina, lo cual pareció sorprenderle. A mí me sorprendió, pero resultaba evidente, seguro. Pero resultaba evidente, seguro. Luego miré hacia abajo y me sorprendió. Me interesó lo que observé. Las botas que llevaba puesta no se parecían. En realidad no eran del mismo par. Una de ellas tenía un pequeño adorno en la punta y la otra no. Una tenía abrochados solo los dos botones de abajo y la otra tenía el primero, el tercero y el quinto. Y cuando ve que una dama joven pulcramente vestida ha salido de casa con botas desparejadas, a medio abrochar, no es difícil deducir que ha salido de casa muy deprisa. ¿Y qué más?, pregunté con un interés entusiasta, como siempre, por los agudos razonamientos de mi amigo. Advertí, que, advertí de pasada que había escrito una nota antes de salir de casa, pero después de vestirse. Usted observó que el guante derecho estaba desgastado en el índice, pero al parecer no vio que el guante y el dedo estaban manchados de tinta violeta. Había escrito deprisa y había sumergido demasiado la pluma, debido a que debió de ser esta mañana, o la marca no estaría tan clara en el dedo. Todo esto resulta entretenido, aunque bastante elemental, pero debo volver al trabajo, Watson. ¿Le importaría leerme la descripción del señor Hosmer que aparece en el anuncio? Alcé el recorte impreso hacia la luz. Desaparecido en la mañana del día 14, un caballero llamado Hosmer mide aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de estatura, complexión fuerte, cabello moreno, una pequeña calva en el centro, patillas negras pobladas y bigote, gafas oscuras, ligero defecto en el habla. La última vez que se le vio iba bien vestido. Levita negra con solapas de seda, chaleco negro con cadena dorada y pantalones de tweed grises, con polainas marrones sobre botas de borde elástico. Se sabe que ha estado empleado en una oficina de Leadenhall Street. Si alguien puede aportar. Es suficiente, dijo Holmes. Respecto a las cartas, Es suficiente, dijo Holmes. Respecto a las cartas, continué echándole un vistazo, son muy comunes. Absolutamente ninguna pista en ellas sobre el señor Engel, a excepción de que cita a Balzac una vez. Hay algo extraño, sin embargo, que sin duda le llamará la atención. Están escritas a máquina, respondí. No solo eso, hasta la firma está escrita a máquina. Fíjese, en ese Hosmer Engel, pequeño y pulcro escrito en la parte de abajo. Como verá, hay fecha, pero no dirección, salvo la de Leatherhouse Street, que resulta bastante imprecisa. Lo de la firma es muy sugerente. De hecho, podría resultar concluyente. ¿De qué? Mi querido amigo, es posible que no se dé cuenta de la importancia que tiene eso en el caso. En realidad no, a menos que lo hiciera porque deseara negar su firma. Si se produjera una ruptura de compromiso. No ese es el caso. Sin embargo, escribiré 2 cartas que resolverán el asunto. Una a la empresa de la City, la otra al joven padrastro de la dama, el señor Widdicombe, pidiéndoles que se reúnan con nosotros aquí mañana por la tarde a las 6. Ya es hora de que tratemos con los parientes varones. Y ahora, doctor, no podemos hacer nada hasta que obtengamos contestación a esas cartas, así que podemos archivar el problemilla por el momento. Tenía tantas razones para creer que en los poderes del razonamiento tan sutiles de mi amigo, y en su extraordinaria energía de acción, que presentí que él debía tener una base sólida para ese tranquilo y seguro comportamiento con el que estaba tratando aquel misterio tan excepcional que le había pedido que desentrañara. Una vez solo le había visto fracasar, en el caso del rey de Bohemia y la fotografía de Irene Adler. Pero al mirar atrás al extraño asunto de El signo de los 4,
y las extraordinarias circunstancias relacionadas con el estudio en escarlata me convencía que no había maraña extraña que no fuera capaz de desenredar. Le dejé chupando aún de su pipa de arcilla negra, convencido de que, cuando volviera la mañana siguiente, encontraría en sus manos todas las pistas que conducirían a la identidad del desaparecido novio de la señorita Sutherland. Un caso profesional de extrema gravedad ocupaba mi atención en aquel momento, y al día siguiente estuve todo el día a la cabecera del enfermo. Hasta casi las 6 no quedé libre y pude saltar al interior de un cabriole y dirigirme a Baker Street, con cierto temor de llegar demasiado tarde para asistir al desenlace de este pequeño misterio. Sin embargo, encontré a Sherlock Holmes solo, medio dormido, con su figura alta y delgada enroscada en los huecos de su sillón, un formidable surtido de frascos y tubos de ensayo, más el olor acre e inconfundible de ácido clorhídrico, me decía que había pasado el día con experimentos químicos que tanto le gustaban. «Bueno, ¿lo ha resuelto?», pregunté al entrar. «Sí, era bisulfato de bario». «No, no, el misterio», exclamé. «Ah, eso. Creí que era la sal con la que he estado trabajando. No hay ningún misterio en el asunto, aunque, como dije ayer, algunos detalles resultan interesantes. El único inconveniente es que no existe ninguna ley, me temo, para poder atrapar al granuja». ¿Quién es entonces? ¿Y qué objeto tenía abandonar a la señorita Sutherland? Apenas había salido la pregunta de mi boca y Holmes aún no había abierto los labios para responder cuando oímos unas fuertes pisadas en el pasillo y un golpe en la puerta. «Este es el padrastro de la chica, el señor James Whittybank», dijo Holmes. «Me escribió para decirme que estaría aquí a las 6. Adelante. Adelante». El hombre que entró era robusto, de estatura media, unos 30 años de edad, bien afeitado y de piel cétrina, con unos modales suaves e inusuales, de ojos grises penetrantes y extraordinariamente agudos. Lanzó una mirada inquisitiva a los dos, colocó su reluciente sombrero de copa sobre el aparador y con una leve inclinación se acercó a la silla más próxima. «Buenas tardes, señor James Whittybank», dijo Holmes. «Creo que esta carta mecanografiada es suya y en ella se cita conmigo a las 6. «Sí, señor. Me temo que llego un poco tarde, pero no soy mi propio dueño, ya sabe. Lamento que la señorita Sutherland le haya molestado con este pequeño asunto, porque pienso que es mucho mejor no lavar los trapos sucios en público. Vino en contra de mi voluntad, pero es una chica muy impulsiva y excitable. ¿Cómo habrá notado? Y no es fácil controlarla cuando se le mete algo en la cabeza. Por supuesto, no me importa tanto tratándose de usted, porque no está relacionado con la policía oficial, pero no resulta agradable que se hable fuera de casa de una desgracia familiar como esta. Además, es un gasto inútil, porque ¿cómo sería usted capaz de encontrar a ese tal Hosmer-Ingram? «Por el contrario», dijo Holmes con tranquilidad, «tengo razones para creer que lograré descubrir al señor Hosmer-Ingram». El señor Whittybank se sobresaltó y se le cayeron los guantes. «Me alegra mucho oír eso», dijo. «Resulta curioso», comentó Holmes, «que una máquina de escribir posea tanta individualidad como la caligrafía de una persona. A menos de que sea completamente nueva, no hay dos exactamente iguales. Algunas letras se desgastan más que otras, y otras solo lo hacen por un lado. Pues bien, como puede observar en esta nota suya, señor Whittybank, la E siempre mancha un poquito, y hay un ligero defecto en el rabillo de la R. Hay otras 14 características, pero estas son las más obvias. Toda la correspondencia de la oficina la escribimos con esta máquina, y sin duda están un poco desgastadas», respondió nuestro visitante mirando fijamente a Holmes con sus ojillos brillantes. «Y ahora le voy a mostrar lo que realmente es un estudio interesante, señor Whittybank», continuó Holmes. «Creo que un día de estos voy a escribir otra pequeña monografía sobre la máquina de escribir y su relación con el crimen. Es un tema al que he dedicado cierta atención. Tengo aquí cuatro cartas presuntamente remitidas por el hombre desaparecido. Todas están escritas a máquina.
En todos los casos, no solo la E está corrida y la R no tiene rabillo, sino que observará si utilizan lupa que se encuentran también las otras 14 características en las que he aludido antes. El señor Widdicombe saltó de la silla y recogió su sombrero. No puedo perder el tiempo con esta clase de fantasía, señor Holmes, dijo. Si puede atrapar al hombre, atrápelo, y hágamelo saber cuando lo haya hecho. Desde luego, dijo Holmes, adelantándose hacia la puerta y cerrándola con llave. Le hago saber entonces que ya lo he atrapado. ¿Qué? ¿Dónde? Exclamó el señor Widdicombe, palideciendo hasta los labios y mirando alrededor como una rata caída en su trampa. Oh, eso no le servirá. Realmente no le servirá, dijo Holmes suavemente. No es posible librarse de esta, señor Widdicombe. Es demasiado transparente y no me hizo usted ningún cumplido cuando dijo que me resultaría imposible resolver un caso tan simple. Está bien, siéntese y hablemos. Nuestro visitante se desplomó en la silla con el rostro lívido y con un brillo húmedo en la frente. No me puede llevar a juicio, farfulló. Me temo mucho que no. Pero entre nosotros, Widdicombe, ha sido una artimaña realizada de un modo tan cruel, egoísta y despiadado como no había visto nunca. Ahora me va a permitir repasar el curso de los acontecimientos. Me corregirá si me equivoco. El hombre se acurrucó en su silla con la cabeza hundida en el pecho, como quien se siente completamente destrozado. Holmes apoyó los pies sobre la esquina de la chimenea, se metió las manos en el bolsillo y empezó a hablar, y daba la impresión de que lo hacía más para sí que para nosotros. Un hombre se casó con una mujer mucho mayor que él por su dinero, dijo. Disfrutaba del dinero de la hija mientras ella viviera con ellos. Era una considerable suma para personas de su posición, y la pérdida de ese dinero supondría una grave diferencia. Merecía la pena esforzarse por conservarlo. La hija tenía buena disposición y carácter amable, y además era afectuosa y cariñosa, de manera que resultaba evidente que con esas dotes personales y sus pequeños ingresos no permanecería mucho tiempo soltera. Ahora bien, su matrimonio significaría, por supuesto, la pérdida de 100 libras al año. Así que, ¿qué hace el padrastro para evitarlo? Adopta la postura más obvia para retenerle en la casa y le prohíbe la... ¿Qué hace el padrastro para evitarlo? Adopta la postura más obvia para retenerle en casa y le prohíbe la búsqueda de compañía de gente de su edad. Pero pronto descubre que eso no solucionaría el problema para siempre. Ella se inquieta, insiste en sus derechos y finalmente anuncia su firme intención de acudir a cierto baile. ¿Qué hace su inteligente padre entonces? Se le ocurre una idea más encomiable para su cabeza que para su corazón. Con la complicidad y ayuda de su esposa, se disfraza, cubre sus ojos penetrantes con unas gafas oscuras, enmascara su cara con un bigote y unas patillas pobladas, oculta esa voz clara bajo un susurro insinuante, y doblemente seguro porque la chica es corta de vista. Aparece como el señor Hosmer Angel y aleja a todos los posibles enamorados cortejándole a él mismo. Al principio fue solo una broma, gimió nuestro visitante. Nunca pensamos que ella se entusiasmaría tanto. Probablemente no. Sin embargo, así parece ser. La joven se entusiasmó mucho, y al estar convencida de que su padrastro estaba en Francia, la sospecha de traición no pasó por su mente ni por un momento. Ella se sentía halagada por las atenciones del caballero, y el efecto aumentó por la gran admiración que expresaba su madre. Luego el señor Angel empezó a visitarla, porque era obvio que el asunto debería llevarse tan lejos como fuera posible para que produjera el efecto deseado. Hubo encuentros y un compromiso que aseguraría finalmente que el afecto de la chica no se dirigiera hacia otra persona. Pero no se podía mantener ese engaño indefinidamente. Esos supuestos viajes a Francia resultaban bastante engorrosos. Lo que había que hacer era acabar con aquel asunto de un modo dramático que causara una impresión permanente en la mente de la joven, y así evitar que se fijara en otro pretendiente durante algún tiempo. De ahí esas promesas de fidelidad sobre los evangelios, y también las alusiones a la posibilidad de que algo sucediera la mañana de la boda.
James Widivan quería que la señorita Sutherland quedara tan ligada a Hosmer Angel y tan insegura de la suerte que había corrido que durante 10 años más o menos, no prestara oídos a ningún otro hombre. La acompañó hasta la puerta de la iglesia y después, como ya no podía ir más lejos, desapareció convenientemente con el viejo truco de entrar por una puerta del coche y salir por la otra. Creo que este fue la cadena del acontecimiento, señor Widivan. Nuestro visitante se había recuperado un poco mientras Holmes hablaba, y se levantó de su silla con una mueca desdeñosa, fría y en su pálido rostro. Podría ser así o no, señor Holmes, dijo él, pero si usted es tan agudo, debería saber que está usted infringiendo la ley ahora mismo conmigo. Desde el principio no he hecho nada susceptible de delito, pero mientras mantengan cerrada esa puerta, se expone a una demanda por agresión y retención ilegal. Como bien dice, la ley no puede tocarle, dijo. Como bien dice, la ley no puede tocarle, dijo Holmes, abriendo con la llave la puerta de par en par. No obstante, nunca ha existido un hombre que mereciera más un castigo. Si la joven tuviera un hermano o un amigo, le cruzaría la espalda a latigazos. Por Júpiter, continuó enrojeciendo ante la expresión de burla en la cara del hombre. Esto no formó parte de mis obligaciones para con mi cliente, pero tengo a mano del látigo de casa y creo que me voy a dar un gustazo. Dio 2 zancadas hacia el látigo, pero antes de agarrarlo hubo un fuerte estrépito de pasos por las escaleras. La pesada puerta de entrada se cerró de golpe, y desde la ventana pudimos ver al señor James Widivan corriendo a toda velocidad calle abajo. ¡Qué sangre fría la de este granuja!, dijo Holmes riéndose. ¡Qué sangre fría la de este granuja!, dijo Holmes riéndose mientras se dejaba caer en su sillón otra vez. Este tipo irá subiendo de delito en delito hasta que algo muy malo le haga terminar en el pantíbulo. En algunos aspectos, el caso no carecía por completo de interés. Todavía no comprendo bien todos los pasos de su razonamiento, comenté. Pues desde luego, resultaba obvio desde el principio que este tal señor Hosmer Angel debía tener un gran motivo para actuar de esa curiosa manera, y estaba igual de claro que solo un hombre de que se beneficiaba realmente del incidente, hasta donde nosotros sabíamos, y ese era el padrastro. Después estaba el hecho, muy sugerente, de que nunca coincidían los dos hombres, sino que uno siempre aparecía cuando el otro no estaba. Igual de sospechosas eran las gafas oscuras y la curiosa voz. Ambas insinuaban un disfraz, al igual que las patillas dobladas. Mis sospechas se confirmaron por el detalle de firmar a máquina de lo cual, por supuesto, se deducía que su escritura resultaba tan familiar para ella que podía reconocerla hasta en la más pequeña muestra de la misma. Como ve, todos estos hechos aislados, juntos con algunos menores, señalan en la misma dirección. ¿Y cómo los verificó? Habiendo identificado a mi hombre, era fácil corroborarlo. Sabía en qué empresa trabajaba. Después de ver la descripción publicada, eliminé todo lo que podría ser resultado de un disfraz: el bigote, las gafas, la voz, y la envié a esa empresa, solicitando que me informara si alguno de sus visitantes respondía a esa descripción. Ya me había dado cuenta de las peculiaridades de la máquina de escribir, y escribí al sospechoso a su oficina, rogándole que acudiera aquí. Como esperaba, su respuesta estaba escrita a máquina y revelaba los mismos defectos triviales pero característicos. En el mismo correo me llegó una carta de Westhouse y Markbank de Fisher Street para comunicarme que la descripción coincidía en todos los aspectos con uno de sus empleados, James Widivan, Boyle Todd. ¿Y la señorita Sutherland? Si se lo cuento, no me creerá. Tal vez recuerde el antiguo proverbio persa: tan peligroso es quitarle a un tigre su cachorro, como peligroso es arrebatarle a una mujer una ilusión. Hay tanta sensatez en Hafiz y
y en Horacio y tanto conocimiento del mundo. Muchas gracias.